Deuteronomio 16, los primeros 4 versículos. ¿Están ahí? Bien. Allí dice lo siguiente. Dios le habla a Moisés y obviamente es una orden para todo el pueblo, ¿no? Le dice, aparta el mes de Abib, así se llamaba el mes, para celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue en una noche del mes de Abib cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. En la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar donde el Señor decida habitar. No comerás la Pascua, escuchen esto, con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Durante 7 días no habrá levadura en todo el país. De la carne que sacrifiques al atardecer del primer día no quedará nada para la mañana siguiente. Así que Dios estableció la Pascua como una fiesta que debían recordar por siempre, y la unió con algunos detalles más, como por ejemplo esto, ¿no? De pasarse en realidad 7 días comiendo pan pero sin levadura. Así que la Pascua comenzaba un ciclo en el cual no había que comer levadura. La levadura en la Biblia es símbolo de la carne, símbolo del yo, símbolo del pecado, ¿sí? Entonces ellos tienen que comer pan sin levadura, porque a través de ese simbolismo Dios le hablaba acerca de la purificación. Así que la Pascua comienza un proceso de purificación. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Esto no es simplemente un mensaje previo a la Pascua, aunque justo estamos previo a eso, sino que tiene que ver con lo que como iglesia estamos viviendo. Porque con todo esto voy a que antes de entrar a la promesa del Padre, o sea, la tierra prometida, tiene que existir un periodo de limpieza. ¿Se acuerdan que recién les pregunté cuántos de ustedes estaban esperando una promesa de Dios? Bien, la Pascua nos enseña que antes de alcanzar una promesa tiene que haber un periodo de purificación. Tiene que haber un periodo de limpieza. Cuando leía esto esta tarde, entendí un poco más todavía por qué el Señor nos metió en este proceso desde hace 2 semanas que hemos llamado 12 desiertos. No le pusimos título porque la palabra no vino con título, ¿no? Pero lo conocemos así como los 12 desiertos que estamos estudiando en estos días. Y por qué cada día en el devocional estamos siendo confrontados con nuestro yo, con nuestro orgullo y con la necesidad de ir a la presencia de Dios, de refugiarnos en Él, de confiar en Él, de esperar en Él, de descansar en Él, como por ejemplo fue el devocional de esta mañana. ¿Sí? Entonces la Pascua nos indica eso, que la Pascua es eso, la necesidad de purificarse antes de entrar a poseer una promesa de parte de Dios. Y a esa Pascua o esa promesa, a ese tiempo de recibir las promesas de Dios se entra entonces con estos 3 elementos. Fíjense, repasamos un poco lo que vimos hasta ahora. Primero con fe. Primero con fe, creyendo que Dios nos sacará definitivamente del estado en el que estamos ahora y nos va a llevar a otro estado. ¿Sí? Así que, primer ingrediente, fíjense lo que les estoy hablando, porque este fin de semana vamos a estar viendo fines de semana diferentes. ¿Sí? En primer lugar, porque tenemos 4 días feriados, ¿no? Pero buen tiempo para aprovechar y celebrar la Pascua como realmente corresponde, como realmente conviene, como realmente le agrada al Señor. Primer elemento entonces para que celebren adecuadamente la Pascua: fe, creer, declarar su creencia de que Dios les va a hacer cambiar de estado y de que el estado en el cual están ahora ya va a dejar de existir por una promesa de Él y que vamos a entrar en
¿sí? Que puede ser esa promesa que ustedes tienen en mente, o a lo mejor alguna otra cosa que Dios pensó, y todo lo que Dios haya pensado sobre nosotros siempre es bueno, ¿no es cierto? Siempre es bueno y encima es mejor de lo que estamos viviendo ahora, vamos seguro. Así que, primer elemento, fe. El segundo elemento, acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios pasó por alto nuestra casa. Acuérdense lo que dije hace un ratito. Dios pasó por alto, por encima de la casa de los hebreos, no porque ellos no fuesen pecadores. En realidad, si Dios tuviese que poner en la balanza a los egipcios que los tenían esclavos y a los hebreos, seguramente que todos se inclinaban para el mismo lado. O sea, no había diferencia en eso. ¿Qué es lo único que establecía la diferencia? La sangre del cordero que habían matado esa noche. Entonces, el segundo elemento para celebrar esta Pascua es justamente la acción de gracias. Estos 4 días que vienen deberían ser días en los cuales adoremos al Señor, alabemos al Señor, le exaltemos con todas nuestras fuerzas y le demos gracias a Él porque Él pasó por alto nuestros pecados. Y lo hizo ¿por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpió y nos marcó. ¿Me entienden? ¿Sí? Y el tercer elemento que tenemos que tener en cuenta obviamente es la purificación. La purificación. Porque es así como entramos a la promesa. Recuerden siempre esto. No hay forma de entrar a la tierra de la promesa si antes no pasamos por purificación. Es interesante que justo antes de que Josué entrara con el pueblo a la tierra prometida, entonces eso pasó 40 años después. Es decir, Israel sale de Egipto, Dios le da la orden de celebrar la Pascua, pero por su testarudez, por estar siempre reclamando, por no creerle a Dios, probablemente por no contemplar esos 3 puntitos que yo recién le mencioné, estuvieron dando vuelta por el desierto 40 años. Así que en un momento Dios dijo, bueno, ya está la generación que estaba en contra mía, ya se murieron todos, así que ahora vamos a entrar. Y habla a Josué. Y una de las primeras órdenes que le da a Josué, ¿se acuerdan que esto lo hablamos mucho unos cuantos domingos el año pasado? Allí en el capítulo 3 del libro de Josué, versículo 5, Dios le dijo a José y al pueblo, santifíquense, porque mañana, ¿cómo sigue el texto? Haré maravillas con ustedes. O sea, ¿qué iba a pasar mañana? Ellos mañana iban a pasar el Jordán e iban a entrar a la tierra prometida. Eso es lo que iba a pasar mañana. Así que hoy, ¿qué tenía que hacer? Santificarse, limpiarse, purificarse. Claro, es que esta generación que iba a entrar a la tierra prometida todavía no se había purificado. ¿Sí? Se había purificado la anterior, que dicho sea de paso no le sirvió de mucho, ¿no? Pero esta generación no se había purificado todavía. ¿Y qué es lo que venimos diciendo? Que para entrar a la tierra de la promesa de Dios hay que purificarse antes. ¿Se acuerdan que al principio les pregunté cuántos de ustedes estaban esperando una promesa del Señor? Bien. Antes de entrar a la tierra de la promesa del Señor, necesitamos purificarnos. Entramos a la promesa del Señor a través de purificación. Mientras escribía los apuntes y pensaba en las distintas promesas que cada uno puede llegar a tener, no solamente las que yo tengo de parte del Señor, sino las que pueden tener ustedes también. Yo creo que puede haber una palabra que resume todas las promesas. Y esa palabra es la palabra madurez. ¿Sí? Porque cualquier promesa que ustedes tienen se resume en madurez. Porque, por ejemplo, el que hoy está enfermo espera madurar y ser sano. Que madure su sanidad. El que hoy está esclavo espera madurar y llegar a ser libre, que madure su libertad. ¿Sí? El que hoy es pobre espera madurar en eso para llegar a ser rico. Es decir, el que hoy está mal espera madurar para mañana estar bien. ¿Sí? Así que creo que en todos los casos la palabra que resume esa transición tiene que ver con madurez. Y obviamente cuando escribí esta
la palabra madurez, enseguida se me vino a la mente un pasaje que alguna vez compartimos, especialmente con aquellos que estuvieron en la escuela de liderazgo hace unos cuantos años atrás, ¿no? Que es Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, los 2 primeros versículos. Allí el apóstol Pablo dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, mientras es niño, no cambia de estado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aunque es señor de todo, porque ese niño es un heredero, ¿sí? Es señor, es dueño. Pero no puede gobernar sobre nada, porque todavía es niño. Dice Pablo, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que la madurez está directamente relacionada aún a ese estado de estar completo, de no tener fisuras, de no tener fallas en nosotros, ¿sí? Y la madurez entonces tiene que ver con ese proceso que todos nosotros transitamos en el reino para llegar al cumplimiento de la promesa. Si Dios te prometió, por ejemplo, que vas a ser sano, te hace pasar por distintos desiertos donde aprendes a confiar en Él hasta que la sanidad completa llegue. ¿Me sigue? Ese proceso, ¿cómo se llama? Proceso de madurez. Vamos madurando hasta que en un momento, por fin, entendimos, creímos como hay que creer, ese día se cumple la palabra. Con la libertad pasa igual, con la prosperidad pasa igual. ¿Sí? En cambio, el inmaduro, en ese proceso, no crece, no avanza, no cree, solamente murmura, se queja, o sea, totalmente aplicable a lo que hacía el pueblo de Israel en el desierto, que nunca aprendió. ¿Sí? Nunca aprendieron. Los hijos maduros son aquellos que van aprendiendo la lección y cada vez que les toca vivir un desierto, lo reciben, lo aceptan, pero aprenden la lección y nunca terminan el desierto exactamente como lo empezaron, sino que sus vidas van siendo transformadas. Por eso Dios lo va llevando de desierto en desierto hasta llegar a la tierra de la promesa, a la palabra que Dios les dio. Pero los inmaduros son hijos que en su mente tienen solamente división, viven en contiendas permanentes, no tienen identidad propia, imitan las costumbres del mundo, nunca logran establecer raíces profundas en la palabra de Dios, reclaman sus derechos todo el tiempo, pero se niegan a asumir las responsabilidades. Siempre están buscando consolación, ¿sí? O sea, totalmente aplicable a lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Por eso ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? A causa de inmadurez. Entonces la clave para alcanzar madurez es justamente el quebrantamiento, el que vayamos aprendiendo con humildad después de cada desierto. Y el primer quebrantado fue Cristo mismo, ¿cierto? El primer quebrantado allá en tierra de Egipto todavía fue un cordero al que mataron y con esa sangre marcaron los dinteles. Pero eso es símbolo de Cristo, que fue el primero en morir por nosotros. Ahora nos toca a nosotros ser quebrantados en cada uno de los desiertos y aprender la lección hasta que podamos estar listos, aptos para posicionarnos en la tierra de la promesa. Todo esto tiene que ver con la Pascua. Todo esto tiene que ver con lo que el Señor nos está hablando en este tiempo, con los 12 desiertos. Todo esto tiene que ver con un proceso de madurez en que dejamos de ser niños y nos transformamos en adultos, ¿sí? Al final de este proceso, ¿qué es lo que sucede? Que nuestra alma aprende a aferrarse solo al Señor, ¿sí? Eso es lo que hace un adulto, ¿no es cierto? El que ya no es niño, el niño confía en los que lo rodean, por eso sale decepcionado una y otra vez. En cambio,
cambio, el adulto ya aprendió que no debe confiar en nadie, sino que confía solamente en el Señor. Después de este proceso, el adulto es el que recibe liberación de la tutoría de otros, ¿no? Mientras que no es maduro, hay otro que lo conduce, ¿no? Entonces te dicen, anda por acá y vos vas por allá. Y te dicen, no, mejor probar con esto y vos probás con esto. No, a esa iglesia no, anda a la otra iglesia y vos vas a la otra iglesia. Pero cuando ya estamos maduros, ya nadie nos lleva al análisis, sino que aprendimos a manejarnos por nuestra cuenta, pero confiando en el Señor. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver, eso tiene que enseñarnos la Pascua en este fin de semana. Que Dios está queriendo que nosotros maduremos como personas y también como iglesia. La Pascua está queriendo enseñarnos de que vamos hacia la tierra prometida, pero a esa tierra se entra a través de la purificación. Y eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de los desiertos de lo que estamos hablando. Eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, sea el proceso que sea, con las pruebas que estemos pasando hoy. Dios está haciendo eso. Nos está preparando ¿para qué? Para que lleguemos a ser adultos. El verdadero sentido de la Pascua tiene que ver con nuestra santificación, con nuestra purificación, ¿sí? La Pascua entonces inicia el proceso de santificación que es necesario para llegar a esa promesa que ustedes dijeron que están esperando que se cumpla en algún momento. Todo comienza con santificación. No se llega a la tierra prometida si no hay santificación. El pueblo de Israel, el que salió de Egipto, no llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no hubo santificación. ¿Qué es santificación? Es atravesar el proceso que nos hace iguales a Dios, porque Dios es santo, ¿no es cierto? Y ellos nunca llegaron a ser como Dios. Porque de la boca de Dios jamás saldría lo que salía de la boca de Israel. Tantas quejas. En el corazón de Dios nunca habría lo que había en el corazón de los israelitas. Temores, murmuraciones. Por eso ellos no pudieron ser santos. La Pascua no les sirvió de nada. No les sirvió y por lo tanto no entraron nunca a la tierra prometida. Si esperamos que se cumpla la promesa de Dios, tenemos que atravesar por el proceso de purificación. ¿Sí o sí? Entonces me pareció interesante que aprovechemos que estamos justo frente a la Pascua y que nos tomemos este fin de semana para trabajar en nuestra purificación. Que celebremos la Pascua como a Dios le gusta, o sea, trabajando en nuestra santidad. Mañana comienza este fin de semana. Allá, ustedes van a escuchar por ahí que en realidad el fin de Semana Santo no empieza el jueves, que debería empezar miércoles, que la resurrección no fue domingo, pero en realidad fue el lunes. Más allá de eso, no importa el calendario, ¿sí? Porque si vamos a lo cierto, en realidad tendríamos que haber celebrado Pascua la semana pasada, porque habría que seguir el calendario del mundo, ¿sí? Y no el gregoriano. Pero no importa, el tema es que este fin de semana el Señor nos da la oportunidad, en 4 días feriados, no para recorrer el país y hacer turismo, sino para purificar nuestras vidas. Si además pueden recorrer el país, bárbaro, pero no se olviden en estos 4 días de trabajar la purificación, porque así es como Dios quiere que celebremos la Pascua. Así que yo les propongo que hagamos esto. A ver si están de acuerdo, o a ver cuántos de ustedes están de acuerdo, porque aunque estemos de acuerdo 2 nada más, lo vamos a hacer igual. Yo les propongo esto, que desde hoy mismo, ahora mismo, porque vamos a hablar ahora mismo, establezcamos un tiempo de trabajar en nuestra purificación, ¿sí? Jueves, viernes, sábado, domingo, y que el domingo a la noche vengamos a este lugar. Este domingo que viene, el primer domingo, vamos a tomar la cena del Señor, ¿sí? Que vengamos a tomar la cena del Señor con una nueva mentalidad. Que vengamos a participar de la cena del Señor restableciendo el pacto de vivir en santidad como Dios quiere. ¿Les parece? ¿Qué tal si hacemos eso?
¿Están dispuestos? Vuelvo a preguntarles, ¿cuántos de ustedes quieren alcanzar la promesa que Dios me hizo? Bien, ¿se dan cuenta que solamente entramos por purificación? ¿Sí? ¿Quieren alcanzar la promesa pronto? ¿Les parece que trabajemos así entonces, este fin de semana? Que nuestro motivo especial ante este fin de semana sea la purificación, sea la santificación. Nadie lo va a controlar. No van a ir los líderes de su casa a preguntarle a ver si están haciéndolo. Esto es algo muy personal. Porque en definitiva, el que quiere que la promesa llegue pronto, ¿quién es? Cada uno de nosotros. ¿Sí? Este es el desafío que la palabra nos da en este día para celebrar la Pascua de una manera diferente y buscar a Dios como Él quiere que le busquemos. Y que no solamente nos acordemos el domingo que Él resucitó o el viernes que Él murió por nosotros. Eso ya lo sabemos, eso prácticamente lo decimos todos los días. Hagamos de este fin de semana un fin de semana de búsqueda de santidad. Antes de terminar orando, quisiera leerles 2 versículos más que están también ahí en Deuteronomio capítulo 16. Cuando lo leí me sorprendí porque la verdad que yo no lo hubiese tenido en cuenta para el mensaje del domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? ¿Cuántos no estuvieron pero vieron el video? Muy mal, muy mal. Los chicos trabajan para que vean el video. Si no están, hay que ver el video. Porque estamos trabajando en este proceso como iglesia, como equipo. Vamos juntos, ¿sí? Y un domingo que no vengo, porque a alguien le puede pasar que a lo mejor no puede venir un domingo, pero eso no significa que yo detenga el proceso. Y si la palabra que necesitabas justo era la del domingo pasado, por eso firmamos. Para que si alguien no puede venir por alguna razón, vea el video, pero nunca corte el proceso. Entonces el que no lo vio, vea el video, pero miren este pasaje. Dice el Señor, versículo 5, capítulo 16 de Deuteronomio: no ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que te dé el Señor tu Dios. Lo ofrecerás solamente en el lugar donde el Señor decida habitar. Donde el Señor decida habitar. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos de la nube que va sobre nuestra cabeza? ¿Se acuerdan que dijimos que la nube no se posiciona donde nosotros queremos? ¿Se acuerdan que dijimos que la presencia de Dios no está donde yo quiero, sino que está donde quiere Él, y que soy yo el que se tiene que ubicar debajo de su presencia? Miren, me sorprendió haberme encontrado con este texto, se lo leo de nuevo. Lo ofrecerás en la Pascua, ¿sí? El proceso de santificación, el proceso de purificación. ¿Dónde lo vas a hacer? Donde el Señor decida habitar. No es como a vos se te ocurra purificarte. No es con tus oraciones de costumbre, Señor, bueno, ya que estamos de fin de semana trabajando todos juntos, limpiando mi pecado, amén. No. Es como Él haya decidido. Tiene que haber una búsqueda. Tiene que haber preguntas al Señor. Si Señor, ¿cómo querés que me purifique? Porque no es como yo quiero, sino que es como vos querés. ¿De qué me debería purificar? Porque no es lo que yo quiera purificar. Es lo que vos quieras que yo purifique, porque seguramente que la lista del Señor es mucho más amplia que la mía, ¿no? La lista que Él tiene de cosas que deberíamos purificar en nuestra vida, seguro que es más amplia que la mía. Entonces es donde Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Ahora sí, pónganse y vamos a orar. Y si están decididos a comenzar con este proceso de purificación, cierren sus ojos y díganselo: Señor, yo voy a empezar. Seré sincero al Señor. Yo cuando oraba esta tarde tuve que ser sincero con el Señor. Le digo: Señor, si yo voy a desafiar a mis hermanos, yo también tengo que hacerlo.
pero la verdad es que no sé cómo me va a ir, pero no importa, yo empiezo el proceso igual. Decirle, Señor, yo no sé cómo me va a ir, pero yo empiezo el proceso. Yo empiezo el proceso. Yo me someto a tu santidad. Yo me someto a tu purificación. Que tu Espíritu Santo, este fin de semana de Pascua, fin de semana que nos recuerda que vamos hacia la promesa, que ya el Señor nos sacó de una vida de esclavitud y nos tiene en el desierto conduciéndonos hacia la tierra de la promesa. Este fin de semana yo no pierda el enfoque. Siguiendo el hilo del mensaje del domingo, que yo no me aparte de la nube, que yo no deje de oír tu voz, como alguna vez el pueblo de Israel dijo, no queremos oír la voz del Señor, porque tenían miedo. Por eso me mandaron a Moisés al cerro del solito. Decirle, Señor, yo empiezo el proceso. Quiero ser santo. Porque en la tierra de la promesa habitan aquellos que han sido santificados como el Señor es santo, y han sido purificados como el Señor es puro. Señor, en el nombre de Jesús, no estamos en vano aquí, Señor. Señor, y aunque nos costó comenzar esta reunión y adorarte como esperabas que te adoremos, al terminar esta reunión, Señor, nos queremos ir bien conscientes de lo que estamos haciendo. Recordando que tú nos has dado promesas. Recordando que aunque no sean muy claras, hay promesas para cada uno de nosotros. Sabiendo que a todos nos conviene vivir en esa promesa. Es el mejor estado en el que podemos vivir. Tener los pies sobre la tierra de la promesa de Dios, lo mejor que nos puede pasar. Pero hemos entendido por tu palabra que no se entra a esa tierra de promesas sino a través de la purificación. Por eso mandaste al pueblo que tenga una fiesta que lo recuerde, y se pasaban 8 días sin comer la levadura, comiendo pan duro, para recordar a ellos mismos y para enseñar a sus hijos acerca de la necesidad de la purificación, de vivir en un estado de pureza delante del Señor todo el tiempo. Señor, que nos demos cuenta que si tenemos una Pascua por delante este fin de semana, no es simplemente porque toca Pascua en el almanaque, sino que tú has establecido un ciclo a través del cual cada año nos haces acordar que seguimos rumbo a la promesa, pero que solamente seguiremos el proceso si nos purificamos constantemente. De otra manera, Señor, corremos el riesgo de ser aniquilados en el desierto, como pasó con el pueblo de Israel. Que esta Pascua, Señor, que cada momento, cada día de esta Pascua, que cada hora de esta Pascua, que cada minuto, Señor, tengamos en mente la necesidad de purificarnos, Señor, y que sujetemos nuestra carne a la obediencia a Cristo. En nombre de Jesús, que este fin de semana, Señor, se le dé rienda suelta al Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que nos da dominio propio para controlar lengua, para controlar ojos, para controlar manos, para controlar pies, para controlar motivaciones, para controlar todo aquello que desagrada a Dios y que no nos lleva a la promesa, sino que nos hace morir en medio de las pruebas del desierto. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús.
que entremos a esta Pascua con fe, creyendo que definitivamente se va a cumplir tu palabra, que entremos a esta Pascua con acción de gracias porque pasaste por alto y no nos aniquilaste como ya sucedió con otros por su testarudez, y que entremos a esta Pascua con purificación. Señor, en el nombre de Cristo Jesús,